Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Resurrección de Jesús. Y lo que quiero es comparar a través de lo que la historia enseña sobre la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos a vida eterna, y lo que a diferencia en la tradición judeo-romana en el desarrollo de interpretaciones y reinterpretaciones de la historia ha venido a ser concebido y creído como lo que fue históricamente la resurrección de Jesús. Y esto en una forma entonces basado en las dogmas, doctrinas, basado en la teología y basado en la formación dentro de la fe del occidente. Entonces aquí tengo mis notas y quiero leer unos textos, y no los voy a leer entero, pero lo que es el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 21 al 30. Pero me voy a enfocar en alguno de estos textos. Vamos a leerlos juntos y continuamos. Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Les digo la verdad: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y sé que me extendí un poquito en la lectura, pero considero que es bueno verlo a través de lo que la misma Biblia enseña. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, y entonces aquí podemos ver que claro está hablando sobre la resurrección de muertos. Y entonces necesitamos ver qué era considerado un muerto al espíritu divino, un muerto a la esencia de vida, un muerto a la vida eterna, un muerto a la realidad del Dios en el mensaje de Jesús el Cristo. ¿Ves? Y un mensaje a los suyos, a su pueblo, donde entonces le estaba revelando una esencia diferente a la cual él llamó Padre. Y esa misma esencia era la que él contenía, y por eso como hijo, no él como un hijo físico, sino el hijo es la esencia que él contenía, porque Dios es espíritu, y estos textos espiritualmente no es necesario discernirlos para entender lo espiritual en la terminología espiritual y llevarlo a lo natural para comprenderlo en nuestra razón y que tenga sentido, como decir,
lógico porque lo podemos entender, comprender. Ahí es donde después de la comprensión causa la responsabilidad en cada persona, como vemos a través de los textos. Porque al uno escuchar, conocer, ser advertido, entonces cualquiera de las decisiones que uno toma va a dar los resultados como vimos en los textos finales. Así que vamos a comenzar. Tengo la pizarra aquí, donde en el lado izquierdo de la pizarra tengo Jesús de un punto de vista histórico. En el lado derecho de la pizarra tengo Jesús y la resurrección de Jesús de un punto de vista de la tradición de fe. Y entonces vamos a ver el por qué la resurrección de Jesús en la tradición de fe se toma literalmente. Vamos a ver, le voy a compartir todas las cosas necesarias por qué se tienen que tomar en cuenta para que la resurrección sea y haya sido históricamente literal, física, como es la esperanza que se tiene. Entonces, la primera que tenemos que tomar en cuenta de cómo la historia de la Biblia se interpreta. ¿Ves? Todo se interpreta en la tradición judeo-hebrea o judeo-romana, en la formalización del cristianismo occidental, se interpreta literal. Por eso el libro de Génesis, como comienzo, se interpreta literal. Y en Génesis tenemos la causa, una de las causas y razones por qué la resurrección de Jesús fue literal. Y es por el origen de la caída del hombre, el origen de Adán. Y entonces la historia de Adán, Eva y la serpiente se toma como una historia literal, donde ese suceso, Adán y Eva como dos seres humanos, hablaron físicamente con una serpiente, comieron físicamente de un árbol, y al comer ese fruto, pues causó el pecado, y así es el estado de toda la naturaleza humana. A través de toda la historia, esa es la causa de la muerte interior dentro del hombre, por estos eventos literales que sucedieron en la historia. Seguimos con el segundo. A través entonces de la historia, yéndonos al Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús de una forma milagrosa, pues otro evento sobrenatural, porque en la ideología teológica, ¿ves? Una de las dogmas es que Dios se encarnó. Dios en la historia se hizo hombre. Y ese es otro punto literal, donde el nacimiento de Jesús fue por una concepción milagrosa. No hubo ahí unión de hombre y mujer. José y María no se unieron, sino así se interpreta la literatura en los evangelios, donde este hijo nació por el Espíritu Santo de una forma milagrosa, literal. Continuamos con el punto número 3. Entonces, por eso es que fue reconocido o llamado, o se entiende lo que es Hijo de Dios. ¿Ves? Por eso fue Jesús el unigénito Hijo de Dios. Por estos específicos puntos que literalmente se toman. Por eso fue Mesías, que viene a ser un ungido de Dios según la lengua aramea hebrea. Cristo, según la tradición o la lengua griega, que significa lo mismo, un ungido de Dios. Y solamente entonces Él, siendo Dios encarnado, totalmente Dios, totalmente hombre, podía y hizo todo lo que hizo para salvar la humanidad. Y vamos a seguir viendo estos puntos. El punto 4. Por eso entonces Él, como Dios hombre, vivió la vida perfecta, sin pecar, en ningún momento, perfecto. Por eso Él como hombre no solamente cambió
mandamientos. Él como Dios hombre caminó sobre el agua. Él como Dios hombre manifestó la gloria en la forma de milagros, de sanar personas, de resucitar muertos, de sanar cojos, de convertir 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud, como había mencionado. Caminó sobre el agua, algo totalmente sobrenatural, que un ser humano camine sobre el agua. La apoteosis, que viene a ser la apoteosis, la transfiguración, donde este hombre estuvo cara a cara con Elías y con Moisés. Y entonces ahí se transfiguró, ahí fue como que vinieron a entender, wow, esto sí que es algo sobrenatural. ¿Ves? Todos estos sucesos sobrenaturales que pasaron en la vida de Jesús, porque Él era Dios y era 100% hombre también. Otro, salvar a la humanidad. ¿Ves? De todas las razones por las cuales la resurrección de Jesús, fue literal, es por todas estas razones. Y la número 5, por salvar a la humanidad. Como habíamos visto en la primera, la humanidad se encuentra muerta por el primer Adán, que literalmente se entiende y se cree que es una historia literal. Por ende, se le llama Jesús el segundo Adán, donde al vivir libre o perfecto, sin pecar, vino entonces a hacer la propiciación, vino entonces a hacer el pago de justicia ante Dios, que demandaba por su rectitud, por su justicia, aquí implicándole principios del Viejo Testamento y de las tradiciones de sacrificios, de derramamientos de sangre y todas estas tradiciones culturales que el pueblo judeo hebreo contenían. Pues entonces así se interpreta, donde entonces por eso Jesús vino a ser el mediador, el sacrificio, y dio su vida. Por sí mismo la dio como sacrificio, derramó su sangre en muerte de cruz, y sabemos, por eso vino a salvar a la humanidad del juicio de Dios por el pecado del hombre, para traer la salvación universal. El punto número 6, entonces, la justicia de Dios demanda derramamiento de sangre, y eso entonces lo hablé, el punto 5 y el 6, y por eso Jesús murió. Y el punto 7 y último, entonces, basado a todos estos principios, ¿ves? Históricos, que se entienden y se creen porque fueron eventos literales. Entonces, por eso, al Jesús dar su vida, Dios demanda justicia y demandaba sangre, y vino a hacer la propiciación en este nuevo pacto. Por resultado, continúa la historia en que murió y resucitó de los muertos. Y después que resucitó de los muertos, vemos como en los evangelios y en el libro de los Hechos, entonces da evidencias, da textos, comparte diferentes historias donde lo vieron los discípulos, donde lo vieron personas, donde lo vieron multitudes. Y no tan solo en eso, después en el libro de los Hechos, donde vieron la ascensión de él, después de estar 40 días hablándoles sobre el reino de Dios, lo vieron entonces irse en las nubes. Y ahí es donde está la máxima esperanza en esta semana, como el recordatorio y como el punto principal en esta historia de la esperanza que se tiene de que así como lo vieron irse, así lo verán físicamente venir en las nubes del cielo
para salvar a la humanidad del estado presente. Y ahí entonces una serie de nuevos eventos futuros que comenzarán como ya rapto, segunda venida, Armagedón, la gran tribulación, el juicio del trono blanco, el juicio de Dios sobre las naciones, el milenio y después la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y la vida eterna. Y esa es la esperanza. Este es, como decir, el punto de vista tradicional de la fe, el lado derecho. Ahora permíteme compartirte la resurrección de Cristo y de Jesús como Cristo y a través de la historia que cada uno de estos puntos representa, significó y la realidad de nuestra naturaleza en nuestro presente para entender con claridad la historia, el espíritu histórico, la enseñanza y nuestro presente. Y verlo, entenderlo con claridad y precisión, perfección, en el mismo sentir, el mismo espíritu. Jesús, como nos dice la Biblia, en la forma en cómo estas escrituras fueron escritas, la Biblia nos dice que Jesús murió y resucitó. Según Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando fue bautizado en esta historia por Juan el Bautista, y vemos cómo simbólicamente lo que representa el bautismo, lo que representa la paloma, lo que representa la voz de Dios en su ser. Esto representa el proceso de un ser humano. Deme un segundito. El proceso de un ser humano en el tiempo que es bautizado, que es el tiempo que una persona, basado a su capacidad, basado a su conciencia e interés, aprende lecciones de la vida, aprende a conocer la realidad de su contexto histórico, la realidad de su ser, la realidad de sus emociones, de su forma de pensar, la realidad de sus deseos y ambiciones y la realidad de cómo administrar, cómo manejar, cómo tener conciencia de esto. Es tener conciencia de uno mismo y del dominio propio que es necesario, y estas enseñanzas tienen que ver con este principio. Y entonces Jesús, en ese proceso de una metodología donde él aprendió a conocer la realidad de Dios, de un principio de vida, el principio de pureza que siempre es entre todos los habitantes de la humanidad. El principio de la ley de justicia, de la ley de la correcta acción, de la ley de vivir bien entre todos y todos, porque todos formamos parte de la misma esencia, de la misma familia. Todos somos seres humanos que contenemos la manifestación en la creación del Creador, que es en todos. Y esa conciencia toma un proceso en desarrollarla en uno. Por eso vemos el símbolo de muerte y resurrección, donde entonces un maestro imparte, un maestro con tal sabiduría que asimismo ha sido procesado por este mismo Espíritu eterno. ¿Ves? Por la vida eterna. La vida eterna viene a ser el desarrollo que se forma en la conciencia de un ser humano nuevo. Nuevo en el sentido de alguien que era ignorante a estos principios, a ciertas realidades de la vida, y que ahora en el máximo deseo de crecer, de conocer, desea procurar entonces su salvación, en el sentido de que al conocer lo libra de su ignorancia y ahora le abre la puerta a una nueva vida. ¿Ves? Pasa de muerte a vida al conocer la nueva
forma de vivir. Y ese espíritu, históricamente, desde el oriente, se comparte, donde es el espíritu y en el sentir de la acción correcta, del deber que cada ser humano tiene dentro de sí mismo y es capaz para tomar siempre la acción correcta. Donde el ser humano reconoce que en este deber, un principio de el no hacerle daño a nada y a nadie es supremo. Y lo practica porque se ve, esta persona ahora es consciente de que él, a ver a otro ser humano, se está viendo en el mismo sentir, en el mismo espíritu, es uno con tal, es lo que llamaríamos, soy familia de esta otra persona. Por eso no se hace daño a nada ni a nadie, no se roba, no se miente, no se maltrata, no se manipula, no se es hipócrita. ¿Ves? Todos estos principios cargan la esencia en el bautizado, que ahora resucita en sí mismo a esta conciencia de sabiduría espiritual. Y la sabiduría espiritual es el conocimiento emocional de uno, para que un ser humano bregue consigo mismo en su forma egocéntrica de vivir, en su forma manipulativa de ser, en su forma de apariencias que uno se puede poner la máscara y fingir ciertas cosas. No, es ser congruente en la perfección de la acción pura. Y así vemos como Jesús fue bautizado, murió a sí mismo y resucitó a un ser divino. Y por eso, de una forma simbólica en esta literatura, ¿qué nos presenta? Nos presenta una paloma que bajó en representación del Espíritu Santo. Nos presenta una voz que se escuchó del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, mirémoslos de una forma literal. Quiere decir que Mateo, Marcos, Lucas, aquellos que mencionan esta historia, estaban allí presentes y vieron una paloma bajar del cielo, tal como literalmente en la interpretación se toma que así sucedió, y después escucharon esta voz del cielo. O como le estoy presentando en este lado de la resurrección histórica, podemos entender cómo esta literatura se formalizó años después de la vida y los eventos reales de Jesús. Y entonces discípulos, entonces personas que se desconoce hoy día quiénes fueron los autores originales de estos escritos. Aquí a nosotros nos ponen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero quien estudia la historia de la formalización de lo que llamamos Nuevo Testamento, el escrito más antiguo se llama la fuente Q o el source Q, el recurso Q. Búscalo, haz un Google, búscalo en YouTube para que veas cómo entonces Marcos copió de lo que es el recurso Q. Mateo copió de las historias de Marco. Lucas copió de las historias de Marco y de Mateo. Así sucesivamente. Y el libro diferente es el libro de Juan. Un libro que demuestra el espíritu, la esencia histórica, es como decir la vida eterna, la misma esencia, porque se ve que es un contexto de maestro a discípulo en forma espiritual, simbólica, donde el maestro revelaba, daba a conocer. Entonces, yendo a la historia, vemos cómo es simbólica esta literatura. Entonces, ¿qué representa? Representa esa realidad cuando un ser humano, al ser en el proceso de su vida, ir aprendiendo
de una conciencia nueva y diferente a la de su tradición, a la de sus costumbres, a la de su parentela, a la de su niñez que lo había conformado, y ahora nace, ahora se les revela, ahora capta y entiende una verdad. Y entonces eso representa la paloma, este Espíritu Santo, este sentir que ahora causa una motivación, ahora lo entusiasma con una nueva energía en precisión y dirección exacta, porque ahora tiene el conocimiento claro de la verdad. Y entonces eso es escuchar la voz del Padre, la voz en la conciencia del ser, que escucha dentro de sí mismo la misma esencia, reconoce el mismo sentir, la verdad en uno, como la voz interna que dices: eres mi hijo amado, eres de este mismo espíritu, del amor, en la perfección, de la pureza, de la rectitud y la acción correcta. Eres uno con esa realidad. ¿Ves? Esa es la voz de la vida eterna que viene a través de el mismo espíritu en la enseñanza. Por eso constantemente Jesús decía: y conoceréis la verdad. La importancia y énfasis en el ministerio de Jesús de conocer. Por eso enseñaba a través de cuentos, de parábolas, de historias, porque ellas escondían una realidad y solamente en la enseñanza estaba el conocimiento. En la historia dejaba a la gente en la ignorancia, pero aquellos que indagaban y preguntaban, como el Nicodemo, que por la noche, para que no lo vieran, vino a indagar, a conocer, porque quería saber, y pasó de la curiosidad a ¿qué? A que entonces se le concientizó y se le advirtió la realidad de su estado. Nicodemo, con todo lo que tú sabes y crees, necesitas nacer de nuevo. Y ese es la daga más dura a nuestro ego, hoy en día, nuestro presente. Que alguien nos diga lo que tú crees que sabes, necesitas cuestionarlo. Como Jesús mismo decía: si la luz que crees tener en realidad es tiniebla, cuán densa entonces son las tinieblas que contiene. Luz, refiriéndose a conocimiento, entendimiento del valor, de la esencia, del espíritu. Tinieblas, refiriéndose a la ignorancia. Por ende vemos a Jesús diciendo: Padre, perdónalo porque son ignorantes. Y por eso vemos en estas historias la condición del hombre ciego, muerto, cojo, muerto a la realidad del espíritu. Entonces continuamos. Ese fue como Jesús fue bautizado, fue muerto y resucitado, y por ende vemos en Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 donde el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y el diablo ser tentado por la naturaleza humana, la mentalidad humana, que es la misma historia que siempre se repite, y es la realidad de todo ser humano, de cómo liderar consigo mismo. En un instante estás en la gloria, tienes el entendimiento y la revelación, y ahora viene la prueba, viene el proceso de confirmar de que lo que aprendiste ahora perdura en ti, de que lo que aprendiste ahora lo pones en práctica y lo manifiestas. Y por eso vemos en esta historia
del diablo su ser interior, diciéndole, tirándonos como te hace contigo, conmigo diariamente, con que tú eres el Hijo de Dios. Haz esto viendo y vete por las ambiciones y los deseos. Mira lo bueno que sería que tú seas el rey como los compatriotas tuyas quieren que tú seas. ¿Qué sería el beneficio de ser el dueño y señor de todas estas cosas? Vamos, anda, vete en contra de lo verdadero y lo puro. Vete en pos de tus definiciones y ambiciones. Y eso es lo que vemos. Y vemos como Él escrito está. Esta es mi ley y mi principio, la perfección. Seré perfecto como mi Padre es perfecto. Trabajaré como mi Padre siempre trabaja. ¿Ves? Él está definiendo perfección. Perfección, la conciencia divina de un Cristo, de Jesús el Cristo, era perfección, pureza, incambiable.